Gracias, presidente. Colegas legisladores, legisladoras, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en este debate a través de los medios convencionales y telemáticos. La seguridad sigue siendo uno de los principales problemas y preocupaciones de todas y de todos. Luego de casi un año de gobierno, las cosas, lejos de mejorar, se agudizan, empeoran y se profundizan. Según datos del propio Ministerio de Gobierno, Ecuador en el año 2016 registró 959 homicidios violentos, siendo el punto más bajo de los últimos 12 años. En el 2021, luego del desmantelamiento del Estado provocado por Lenín Moreno, Ecuador registró 2.494 homicidios violentos. Es decir, en esos 4 años, los homicidios violentos se incrementaron en 260%. Pero quizá lo más preocupante es que en el 2022, entre enero y febrero, se registran 619 homicidios violentos. Es decir, un 160% más que en el 2021, en el mismo periodo. Aquellos datos confirman lo que sentimos a diario, ese temor colectivo, esa sensación de inseguridad. Los que dijeron que cambiarían el país en 100 minutos, en menos de un año, han mandado al país a terapia intensiva. El gobierno del encuentro agudizó la crisis económica, acentuó la crisis institucional y en materia de seguridad, sin lugar a dudas, literalmente perdió el año. La seguridad requiere respuestas y medidas integrales. No es posible intentar tener mejores condiciones de vida y seguridad cuando, según datos del INEC, de diciembre del 2021 a febrero del 2022, más de 130,000 personas se quedaron sin empleo. 130,000 personas sin empleo en 2 meses. ¿En dónde están los millones de empleos que prometió el gobierno? Aquella publicidad en la que nos llamarían por teléfono a decir que los empleos estaban listos. Ahora, lamentablemente, lo que reciben la mayoría de los ecuatorianos son llamadas para notificar solicitudes de pago, embargos y remates. Las llamadas que notifican la terminación de sus contratos son llamadas de familiares que reportan haber sido víctimas de la delincuencia. Son llamadas de dolor, de impotencia, de preocupación. Son llamadas de un pueblo que sufre la indolencia, la negligencia y la improvisación. En ese contexto tan sensible que vive el país, en esos escenarios inclusive de privatización de la vida que propone el neoliberalismo, una ley orgánica del uso legítimo de la fuerza debe significar una herramienta para proteger, no para reprimir, para hacer justicia, no para perseguir. Debe ser una herramienta para servir, no para instrumentalizar. El proyecto que discutimos eleva a rango legal las herramientas que ya tenía el gobierno para combatir la inseguridad y que en un acto de distracción en declaraciones públicas intentó endosar su inoperancia y falta de resultados a una supuesta falta de normativa. El pueblo ecuatoriano tiene que saber que el mismo gobierno, cuando compareció ante la Comisión de Soberanía, reconoció que no se requería ley para cumplir con los deberes constitucionales asignados a la Policía Nacional. Y más del 90% de los comparecientes coincidieron que el problema de la inseguridad no se soluciona con el uso de la fuerza, se soluciona entregando mejores condiciones de vida para la gente, se soluciona garantizando esos mínimos de subsistencia que permitan hacer realidad el proyecto de vida. La regla, colegas legisladores y legisladoras, es mínima intervención penal, pero máxima intervención en política pública. En relación al proyecto de ley, quisiera señalar 3 reflexiones o aportes. La primera, en el artículo 9. Es importante recordar que la ley manda, prohíbe o permite. En consecuencia, la disposición no debería decir se abstendrán de hacer un uso excesivo de la fuerza, sino más bien se prohíbe el uso excesivo de la fuerza, pues aquel exceso constituye un delito.
En segunda instancia, en relación al artículo 28 del proyecto de ley, respecto de la presencia de las Fuerzas Armadas dentro de los centros de privación de libertad, la disposición establece que las Fuerzas Armadas podrán desplegarse en las inmediaciones de los centros de privación de la libertad en cualquier momento. Aquella afirmación incumpliría el párrafo 62 del dictamen número 821 EE 21 de la Corte Constitucional, que establece los casos y condiciones excepcionales que permiten el ingreso de las Fuerzas Armadas a los centros de privación de la libertad. En ese sentido, sugiero incorporar en la disposición el carácter excepcional, subsidiario, temporal y dirigido por las autoridades civiles en las actuaciones de las Fuerzas Armadas dentro de los centros de privación de libertad. Y finalmente, quizá lo más importante, en el artículo 66, cuando se hace referencia a que podrán realizarse grabaciones, imágenes de video o fotografías de las actuaciones de los servidores regulados en este proyecto de ley, considero que sobre todo en contextos de inminente utilización de la fuerza, por ejemplo, en operativos o en contextos de movilización social, deberían ser obligatorias las grabaciones de video, lo que a su vez obligaría a que el Estado primero garantice la dotación a quienes están facultados para ejercer constitucionalmente la fuerza, pero por otro lado significaría una garantía para quienes ejercen el monopolio legítimo de la fuerza. Y además las grabaciones constituirían una garantía para evitar extralimitaciones en el uso de la fuerza, lo que se traduce en mayor protección y mejor garantía de derechos de todos y todas. Finalmente, colegas legisladores, la Comisión cumple con entregar un informe sobre la ley que garantiza el uso de la fuerza bajo los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos. Esta Asamblea está cumpliendo con su deber, aunque un poco tarde debido a los apagones en el Pleno de la Asamblea Nacional, las suspensiones de los debates y las supuestas faltas de garantías. Pese a eso estamos cumpliendo. Cabe preguntarse cuándo será el momento en el que el gobierno deje de lanzar culpas y cumpla con lo constitucional y legalmente establecido. La mayoría del pueblo ecuatoriano pide al menos eso, porque incluso los que votaron por el bloque de gobierno son ahora sus principales detractores. Aquellas personas que dicen que no debería llamarse gobierno del encuentro, sino del me encuentro desempleado, me encuentro sin medicinas, me encuentro desesperado. Muchas gracias.